Estadística. Bloque 4. La estadística descriptiva se fundamenta en la descripción y análisis de las características de un conjunto de datos, de donde se extrae información y conclusiones sobre su comportamiento y relaciones existentes entre ellos. Se define como el conjunto de métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. La estadística necesita información para resumir y presentar los datos. Entonces, uno de esos métodos es las medidas de tendencia central. El objetivo es representar por medio de un solo número al conjunto de datos, es decir, son valores representativos de la distribución. El primero sería la media o promedio. Es la más importante y su objetivo es encontrar el valor que debería estar en el centro. Se calcula con la siguiente fórmula. El promedio es igual a la suma de todos los valores sobre el número de valores. Aquí donde la suma es x1 más x2 más x3 más xn. Y n mayúscula es la cantidad de datos que tenemos en el conjunto de datos. Las medidas de tendencia central. El siguiente sería la mediana, es el valor de en medio de los datos ordenados de menor a mayor. Si la cantidad de datos es impar, la mediana es el valor de en medio. Es x, supongamos que x es el dato en medio, ya es la mediana. Si la cantidad de datos es un número par, por ejemplo 20, entonces la mediana es el promedio de los datos de en medio. Supongamos que los datos de en medio son x más y, por lo tanto la mediana sería x más y entre 2. La moda es el dato que se representa más veces, es decir, si se presentan 5 veces un mismo dato y de ahí en fuera no hay un dato que se presente más veces, no hay es la única moda. Hay situaciones en las que se presentan dos modas que se llaman bimodal, o si tuviera más modas sería multimodal. La desventaja de la moda es eso, que solamente se representa a al dato que se presenta más veces. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos que el mes de julio se registraron las siguientes temperaturas: 32, 31, 28, 27, todos estos datos. Ahora, n es 31, es la cantidad de datos que hay en la población o muestra. Como hay 31 días, debe de haber 31 datos porque estamos hablando del mes de julio. Ahora los ordenamos de menor a mayor. Primero el 27, podemos ir cancelando 27, luego el 28, buscamos a ver si no hay otro 28. En este caso, acá está el 28. Podemos ir cancelándolos así hasta llegar al 34. ¿Sí? Ese es un método para irlos organizando. Ahora, una vez que están organizados, los podemos ir sumando. 27 más 28, más 28, más 29, más 20. O observa que solo hay un 27. Entonces es un 27. Observa que hay dos 28, ¿sí? Entonces sería 27 más 2 por 28. Cuenta cuántos 29 hay, ¿sí? Entonces sería, en lugar de estar sumando 28 más 28, 2 por 28, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 29, y así vamos haciendo las cuentas, ¿sí? O podemos ir sumando, como en este caso, 28 más 27 más 28 más 28 más 29. La suma de todas las temperaturas nos da 944. Ahora, el promedio es la suma de todos los datos sobre la cantidad de datos, ¿sí? Entonces sería el promedio es 944 sobre 31, que nos da 30.45 grados. Esta es la temperatura promedio del mes de julio. Ahora, queremos calcular la mediana. La mediana podemos ir cancelando los extremos. Es decir, si cancelo este 27, cancelo el 34. Si cancelo el 28, cancelo el 33. Si voy cancelando el 28, cancelo el otro 33. Ahora un 29, 33. Aquí no importa si este fue del primer mes o del segundo.
¿sí? Del primer día o del tercer día. El chiste es que estén en el mismo orden para llegar al centro. Aquí llegaría a cancelar este 30 con este 31 y me queda en medio el 30, por lo tanto la mediana es 30. Ahora, la moda es 31 porque se repite más veces, se repite 8 veces. En cambio la 30 se repite 6, 32 se repite 3 veces. Entonces simplemente hay que contar cuántas veces se repite cada número. Ahora, medidas de dispersión. Además de las medidas de centralización, que son mediana, moda y mediana, suele ser útil considerar las medidas de variabilidad o de dispersión, es decir, qué tanto pueden variar los datos. El rango es la medida de dispersión más sencilla, representa el número de unidades de variación de los datos numéricos. Se obtiene de la forma valor mayor menos el valor menor. La varianza es la medida de variabilidad que utiliza todos los datos. Está basada en la diferencia entre cada valor y la media y se calcula con la siguiente fórmula para distintas situaciones. Si hablamos de una población, x, y son todos los datos. Esta letra es mu, es la media o promedio de los datos, y n mayúscula es la cantidad de datos. Entonces, la varianza es sigma al cuadrado, esta letra se llama sigma. Es una letra griega. Sigma es la suma de los datos menos el promedio, todo al cuadrado, sobre el número de datos. Es como un promedio de los cuadrados. Ahora, la varianza muestral, esto es para una muestra, esto es para una población y esto es para una muestra. X, y son los datos, X es el promedio de la muestra y n es la cantidad de datos de la muestra. Entonces ahora, en lugar de ser sigma, va a ser s al cuadrado igual, es la misma operación, y lo único que cambia es que en lugar de considerar a todos los datos, consideramos a los datos de la muestra menos 1, ¿sí? Nada más estamos excluyendo aquí a 1. En general, si hablamos, principalmente se va a hablar de varianza poblacional. Siempre se habla de la población o de muestras. La desviación estándar o típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Siguiendo la misma notación, se denota S a la desviación muestral y sigma a la desviación poblacional. Se calcula con estas dos fórmulas. Poblacional, sigma es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, y la varianza muestral y la desviación muestral, es S igual a la raíz cuadrada positiva de S al cuadrado. Las frecuencias, hablamos de frecuencias absoluta, es la cantidad de veces que aparece un dato o en un intervalo. Aquí hay que hacer referencias del intervalo, de que pueden ser intervalos de 10 unidades, de 1000 unidades, ya dependiendo del análisis que estamos haciendo, pero es la cantidad de veces que aparece. La relativa es la cantidad de veces que aparece el dato entre el total de datos, y se hace con esta fórmula. Para eso necesitas calcular primero la absoluta y tener el número total de datos. La acumulada se aplica para absoluta y relativa. La acumulada, lo que estamos haciendo es ir sumando los datos. Es la suma de los datos más los datos que se habían contado anteriormente. Entonces, del ejemplo que tenemos del mes de julio, se registraron las temperaturas, aquí ya están ordenadas. Observa que el rango es el valor mayor menos el valor menor, sería 34 menos 27. Entonces, con esa operación nos da 7. El rango es de 7, varía solamente en 7 grados. Ahora, la varianza y desviación estándar se calcula con la tabla que vamos a ver a continuación. Tenemos todos los datos,
y tenemos a la media o promedio de la temperatura, lo habíamos calculado anteriormente y nos daba 30.45 grados. Ahora observa que se repiten algunas temperaturas, pero solo se puede tomar un solo valor, pero a la hora de hacer las cuentas hay que tomar en cuenta cuántas veces aparece cada una. Por ejemplo, el 27 grados de temperatura solo aparece una vez, entonces este va a ser un único dato, pero 28 grados aparece dos veces. Entonces la última cuenta 6.0025 se tiene que tomar dos veces porque aparece dos veces el 28. Aquí podemos escribir lo mismo, 28, hacemos otra vez 28 menos 30.45, nos da lo mismo, lo elevamos al cuadrado. Pero evidentemente mientras más datos, pues esta tabla va a ser muchísimo más larga. Se puede acortar con esta, ahorita les explico al final esto. Entonces nosotros tenemos los datos, que es la temperatura, tenemos las veces que aparece o frecuencia. Aquí aquí deben de suman estas cantidades y les debe de dar 31. Si no, en algún punto no lo estamos contando. Ahora es la temperatura menos el promedio, entonces sería 27 menos el promedio, que da 30.45 y nos da menos 3.45. 28 menos el promedio, 29, y así sucesivamente. Entonces aquí en los primeros nos va a dar negativo porque 27 es menor que 30, 28 es menor, 30 es menor que 30.45, por eso queda menos 0.45. 31 ya es más grande, por eso queda 0.55, y así vamos haciendo las cuentas, la resta. 30 la temperatura, cada dato, menos el promedio. Fíjense que aquí el promedio es el mismo, 30.45, todo se repite. Entonces aquí igual se tiene un patrón, le estamos sumando 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces aquí no es necesario hacer la suma, ¿sí? Por eso está este mensaje. Ahora, a estos datos, al final, el resultado los vamos a elevar al cuadrado. Entonces es menos 3.45 al cuadrado y nos da 11.9025. Menos 2.45 al cuadrado es 6.0025. Menos 1.45 al cuadrado, 2.1025. Y así, todos al cuadrado. Cuando lo hagan al cuadrado, aquí siempre tiene que darles positivo. Siempre estos son resultados positivos. Ahora, yo les dije que había que contar todas las veces que aparecían. Así como el 28 aparece dos veces, entonces este tiene que aparecer dos veces. Y el 29 aparece 6, entonces este resultado tiene que aparecer 6 veces. Y así sucesivamente. Todos tienen que aparecer la misma cantidad de veces. Entonces, en lugar de sumar 11 más 6 más 2 más 0 más 0 más 2 más 6 más 12, tenemos que sumarlos la cantidad de veces que aparece aquí en frecuencia. Entonces sería 11.9025 aparece una vez, más 6.0025 aparece dos veces. Entonces hay que sumar dos veces esta cantidad. 2.1025 debería de aparecer 6 veces. 0.2025 debe de aparecer 7. 0.3025 debe de aparecer 8 veces en total. 4.4025 aparece 3. 6.5025 tiene que aparecer 3 también. Y 12.6025 solamente aparece una. Entonces, haciendo esa suma con la multiplicación correspondiente, obtenemos que la suma nos da 80.6775. Entonces, con esta operación, con esta suma, podemos conocer la varianza. La varianza era la suma de todos estos de esta columna. Les digo, si acortamos las filas poniendo las veces que aparece, entonces sería la suma entre la cantidad de datos. Entonces
sigma cuadrada es 80.6775 sobre 35 y la varianza nos dice que es de 2.6025. Esta es la varianza, este es el que tanto puede variar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de esta cantidad, por eso es sigma es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 2.6025, y la desviación estándar en este ejemplo sería de 1.6132. Como les digo, estas dos están relacionadas. Una vez que sacamos la varianza, podemos hacer la desviación estándar. Nada más hay que tener cuidado con estas operaciones. Ahora, hablamos de las frecuencias. Nosotros tenemos las temperaturas y tenemos las veces que aparece en cada día del mes de julio. 27 solo aparece una vez, 28 aparece 2, 29 aparece 6, 30 aparece 7, 31 aparece 8 veces, 32 aparece 3 veces, 33 grados aparece 3 y 34 aparece una sola vez. Entonces eso es la frecuencia absoluta, las veces que aparece la cantidad, el dato, ¿sí? En este caso las temperaturas. La frecuencia absoluta acumulada es ir sumando los datos anteriores, es decir, para 27 grados solo apareció una vez, pero para 28 grados apareció ya 27 y apareció 28, entonces sería 1 más 3, 1 más 2 serían 3. Luego para 29 grados sería contar las veces que aparece el 29, el 28 y el 27, ¿sí? Pero pues eso ya lo calculamos un paso anterior. 3 más 6 nos daría 9 en total. El 30 igual sería cada escalón anterior más las veces que aparece este nuevo escalón. 9 más 7, 16, y así es sucesivamente. 16 más 8, 24, 24 más 3, 27, 27 más 3, 30, 30 más 1, 31. Y observa que siempre llegamos a la misma cantidad. Ahora, frecuencia relativa o porcentual es la frecuencia absoluta sobre el número de datos que tenemos en total. Por eso 27 sería 1 sobre 31, 2 sería 28 grados, sería 2 sobre 31 y así sucesivamente, siempre entre la cantidad de datos. Entonces sería calcular esta columna 1, 2, 6, 7, 8, 3, 3, 1 sobre 31, cada quien en su renglón correspondiente. Entonces la frecuencia de 28 relativa de 27 sería 1 sobre 31, que redondeando sería 0.032. Para 28 sería 2 sobre 31, que sería 0.065. Para 29 sería 6 sobre 31 y aquí se nos daría 0.194, y así vamos haciendo paso por paso. Ahora, frecuencia relativa acumulada es ir sumando los incisos anteriores, es decir, para 27 pues solamente estamos considerando 27, entonces la frecuencia relativa acumulada sería lo mismo, 0.032. Ahora, para 28 grados hay que considerar la frecuencia relativa de 27 y de 28, por eso es la suma. Para 29 hay que considerar la frecuencia relativa de 29, de 28 y de 27. Para el de 30 hay que considerar la de 30, 29, 28, 27. Pero eso lo podemos ir haciendo escalón por escalón. El primer escalón nos da, lo vamos a sumar con el segundo, lo vamos a sumar con el tercero, y así vamos a ir haciendo una progresión. Al final nos tiene que dar 1 o aproximadamente 1. Nos da aproximadamente 1 porque podemos ir dejando decimales que a lo mejor eran útiles. Es decir, yo aquí estoy ocupando 3 decimales, pero si ocupo 2, a lo mejor aquí ya me da 0.99. O sea, se aproxima mucho al 1, pero no nos da 1 como suma. En este caso sí. Ahora, los gráficos.
Después de organizar los datos y su presentación en tablas estadísticas, la información contenida puede representarse mediante gráficas, las cuales son muy útiles como apoyo e incluso sustitutos de tablas o distribuciones, como una herramienta para el análisis de los datos. Las gráficas más comunes para variables discretas, datos no agrupados, son las barras o circulares de pastel, y para variables continuas, datos agrupados, es lo que les decía de los intervalos, está el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. Entonces veamos algunos ejemplos. El gráfico de barras es una gráfica para representar los datos cuantitativos en una distribución de frecuencias relativas o porcentuales. ¿Cuántas veces aparece el dato? Por ejemplo, aquí, mascotas. Si les preguntamos a un grupo qué mascotas tienen y alguien dice que tiene perros, aparecieron que 7 personas tienen perros, 4 tienen pájaros, 4 tienen hámsters, 5 tienen gatos. Para eso sirven las barras. El gráfico pastel es otra forma para representar los datos cuantitativos de distribuciones de frecuencias relativas o porcentuales, cuántas veces aparecen los datos, pero en esta vez nos sirve más para representar porcentajes. Es como aquí, si les preguntamos a un cierto número de personas sus colores favoritos, 30% nos dicen que les gusta el rojo, luego el 25% les gusta el amarillo y les gusta el azul, y solo al 20% le gusta el color negro. Gráfico de histograma. Esta gráfica se hace con una distribución de frecuencias relativas y porcentuales para una serie de datos que se agrupan. Aquí vemos glucosa de miligramos por litro. Entonces aquí observamos que si le tomamos la glucosa a una persona y aquí lo que nos está diciendo es que tiene menos de 60, nos habla que son 10, ¿sí? De 60 a 80 nos hablan que son como 25, de 81 hasta 100 nos parece que son 50, de 101 a 120 está como por 21, 20, 22 más o menos, y para mayores o iguales a 120 nos dice que hay 10, ¿sí? Aquí podemos tener algún dato que diga 125, 130. Aquí en podemos tener datos de 90, 95, 98, ¿sí? Esa es la diferencia de agrupar. Aquí nosotros no podemos agrupar colores. Yo no puedo decir negro y azul. O sí se podría, pero es más complejo el análisis si agrupo yo estos dos colores. Igual aquí, un perro no tiene por qué agruparse con un gato. Un pájaro no puede agruparse con un hámster. Un hámster no se puede agrupar con un perro. No hay algo que los relacione. No hay mucha relación entre un perro y un gato. En este caso, pues, podemos tener un intervalo de 60 de 60 a 80. Todo lo que esté aquí en medio, pues va a entrar 61, 62, 78, 79, 80. Polígono de frecuencias. Es similar a esto, simplemente que en lugar de estar haciendo barritas igual, lo único que vamos a considerar son los puntos, ¿sí? Entonces, en algún punto, este punto corresponde a alguna intersección con la cantidad de participantes y el peso que tienen los participantes, ¿sí? Esa es la diferencia que hay. Nosotros aquí podemos, digamos, en vez de hacer los intervalos establecidos, vamos a marcar ciertos intervalos, y en esos intervalos vamos a marcar igual, no sé, de 28 a 30 vamos a marcar el punto medio, cuántos hay, de 30 a 32 el punto medio y cuántos hay, de 32 a 34 lo mismo, ¿sí? Ese es un modelo. El gráfico de ojiva lo vamos a hacer por lo general con la distribución acumulada. Permite ver cuántas observaciones se encuentran arriba o debajo de ciertos valores establecidos. Entonces, aquí este es un ejemplo. Empezamos por lo regular de 0, y cuando llegamos a un valor más grande o al mayor,
siempre vamos a terminar en 1, ¿sí? Entonces, si yo tomo 1800, puedo ver cuántos valores hay por debajo, ¿sí? Y por arriba. Si tomo 2600, veo cuántos hay por debajo y veo cuántos hay por arriba. Veamos el siguiente ejemplo. Se le pregunta a los estudiantes de un grupo de nuevo ingreso las edades y se obtienen los siguientes datos, que tienen 15, 15, 16, 17, 16, 15. Estos son años. Ahora, primero veamos cuál es la cantidad de datos que tenemos en total para este conjunto de grupos. Si nosotros vamos contando, tenemos que son 27 datos en total, ¿sí? Entonces esto representa N mayúscula. Ahora, de estos 27 datos los podemos agrupar de la siguiente forma. Con 14 años hay 6 personas. Con 15 años tenemos que son 12 personas. Con 16 años tenemos que son 8 personas. Y con 17 años es solo una persona. Entonces esta suma nos da 27. Las edades no tienen que dar un número fijo. Ahora, el siguiente paso podría ser ordenarlas. Como les dije anteriormente, podemos ir poniendo 14 y vamos viendo primero 14, cancelar este 14, ya llevo 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces ahí están los 6, luego los 15, luego los 16, luego los 17. Ese es un método para hacer esta cuenta. Ahora, como les dije anteriormente, podemos ir sumando 14 más 14 más 14 más 14 más 15 y así sucesivamente. Pero la suma de los valores la podemos hacer de la siguiente forma. Hay 6 veces el 14, entonces 6 por 14 más hay 12 veces el 15, entonces 12 por 15 más 8 veces el 16 más el 17, que solo es una vez. Entonces, como resultado obtenemos que son 409 de esta operación. Entonces el promedio o media que por lo regular se le pone esta forma, sería 409 sobre 27, porque hay 27 datos. Entonces esto nos da 15.15. Esto es redondeando. Es lo que les digo. Si redondeamos, pues a lo mejor cambia un poquito, puede variar en los decimales al final. Entonces, ahora, ese es promedio. La mediana. La mediana, nosotros vamos a ir cancelando de extremos. Es decir, yo cancelo este 14, quito este 17, quito este 16, quito este 14, quito este 16, quito este 14, 16, 14, 14, 16, este 14 y este 16. Entonces, observemos que aquí ya quitamos 6 y acá quitamos 6. Quitamos quitamos 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Siempre extremos. Ahora, nada más nos quedan estos 5. Entonces quitamos el extremo, quitamos el extremo, quitamos el extremo, quitamos el extremo. Entonces nos quedamos solo con este de aquí de en medio. Por lo tanto, nuestra mediana es igual a 15. Ahora, lo que nos falta es la moda. La moda, recordemos que es el número que se repite más veces.
aquí ya lo hicimos anteriormente. El 14 se repite 6 veces, el 15 se repite 12, el 16 se repite 8 y el 17 se repite 1. Entonces el que más se repite sería 15. Por lo tanto la moda es igual a 15. Entonces eso sería para la centralización media, mediana y moda. Ahora vamos a ver lo que es la varianza. Habíamos dicho, aquí está la misma tabla que hicimos en la presentación. En este caso, en vez de temperaturas, estamos hablando de la aquí es edad. Esto son edades, no estaturas. Hablamos de las edades. Hay 6 veces el 14, 12 veces el 15, 8 veces el 16 y una vez el 17. Entonces, en este renglón nosotros debemos de hacer la operación 14 menos 15.15 y similar en los casos a continuación. 14 menos 15.15, aquí obtendríamos que es menos 1.15. Luego sería 15 menos 15.15 y sería menos 0.15. Luego sería 16 menos 15.15 y aquí sería 8.85. 17 menos 15.15 y es 1.85. Ahora aquí vamos a hacer el cuadrado, o sea, menos 1.15 menos 1.15 al cuadrado, y aquí tenemos que es 1.3225. Igual aquí sería menos 0.15 al cuadrado y aquí es 0.0225. Este igual 0.85 nos da 0.7225 y 1.85 al cuadrado son 3.4225. Recuerden que este es al cuadrado. Menos 1.15 al cuadrado nos da esto y así sucesivamente. Ahora tenemos que hacer la suma de estos, ¿sí? Aquí recordemos que son 27 datos, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que tener la suma de todas estas cantidades, pero recordando que hay estas frecuencias. Entonces aquí lo que se puede hacer, la suma sería 6 por 1.33225, ¿sí? Luego más 12 por 0.0225. Esto simplifica mucho las operaciones. Luego sería más 8 por 0.7225 más 1 por 3.4225. Esto es la suma de estas cantidades, pero recordando que hay más, el 14 se debería de repetir 6 veces, 6 renglones. Entonces esta operación se simplifica con esta operación. Entonces aquí sería 1.3225 Entonces esta suma
nos da de 17.4075. Esto es solamente la suma. Entonces recordemos que la varianza es sigma al cuadrado es igual a la suma de xy menos x en el promedio sobre la cantidad de datos. Vamos a hablar de población. Esta es una población. La muestral, nos estamos refiriendo a una población. Escogemos ciertas características y entonces esa ya sería una muestra. Pongamos un ejemplo. De todos estos son 27. Nosotros no sabemos si son hombres o son mujeres. Si solamente consideramos a las mujeres, pues a lo mejor es la mitad, o uno más o uno menos. ¿Sí? Entonces ese es el objetivo. Si solo hablamos de las mujeres, ahí sería una muestra. Si hablamos de los hombres, sería una muestra. Estamos hablando de la población en general. Entonces la suma de los cuadrados son 17.4075 sobre la cantidad de datos. En este caso sería 27. Si fuera una muestra sería 27 menos 1, que sería 26. Entonces esta operación nos da como resultado 0.6447. Esta es la varianza muestral poblacional. Ahora, desviación estándar. Recordemos que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces es la raíz cuadrada de 0.6447. Entonces la raíz cuadrada de 0.6447 es, esto igual es aproximado porque estamos excluyendo algunos decimales, 0.8029. Entonces esta es la varianza y esto es desviación estándar. Como les digo, con una sola tabla salen los dos valores, pero hay que saber hacer la tablita. Ahora hablemos de los intervalos o de las frecuencias. En este caso pues no hay intervalos, simplemente nos estamos refiriendo a las edades, porque aquí digamos 14 puede ser de 14 hasta un día antes de cumplir los 15 años. Y igual, cumplimos 15 años ese día y un día antes de cumplir los 16. Entonces la frecuencia absoluta ya la teníamos calculada, ya la teníamos verificada, porque es las veces que aparece alguna cantidad. En este caso 14 aparece 6, 15 aparece 12, 16 aparece 8, 17 aparece una vez. La frecuencia acumulada es ¿cuántas veces apareció el 14? 6 veces. ¿Cuántas veces apareció el 15? 12. Pero ¿cuántas veces apareció el 14? Entonces sería 12 más 6, que serían 18. ¿Cuántas veces apareció el 16? Sería 8 más 12 más 6, que en este caso sería 26. ¿Y cuántas veces apareció el 17? Pues el 17 apareció una, pero ¿cuántas veces apareció el 16, el 15 y el 14? Aquí sería el 27. ¿Sí? Ese es el objetivo, igual acá. Ahora, frecuencias relativas es ¿cuántas veces apareció el 14? 6. ¿Entre cuántas veces entre la cantidad de datos? Que serían 27. Entonces son 6 entre 27 y lo podemos dejar como fracciones. También es también se puede hacer como fracciones o como decimales. 0.22. Vamos a manejar solo dos decimales. Luego, ¿cuántas veces apareció el 15? 12, pero son 12 de 27, que sería 0.44. Luego, 8 de 27. ¿Cuántas veces apareció el 16? Y aquí sería 0.44.
29. ¿Y cuántas veces aparece el 17? Una de 27. Y sería 0.03. Entonces aquí las frecuencias relativas acumuladas es igual ir sumando estos datos. Aquí el 14, el 0.22, pero el 15 sería 0.44 más 0.22, que sería 0.66. Ahora el 16 sería 0.29 más 0.66, que sería 0.66. Sería 0.95 y este 0.03 0.98. Aquí, como les digo, hay que aproximarse al 1. Mientras más decimales dejemos, aquí les digo, yo puse 2 decimales, pero si hubiéramos puesto un decimal más, a lo mejor estaría más cerrado, sería más cerca al 0.99 o el 1 cerraditos. Entonces aquí solamente hay que tener cuidado con los decimales. ¿Cuántos decimales vamos a estar manejando? 2 o 3 o 4, dependiendo de la operación. Ahora, las gráficas pueden ser de diferentes formas, pues cada una representa datos diferentes. Yo anteriormente ya hice las gráficas y aquí yo les represento estas dos gráficas. Esta es una gráfica de pastel donde me está representando el azul, me representa a las personas que tienen 14 años. El naranja me representa a las que tienen 15. El gris me representa a las que tienen 16. Y el amarillo a la persona que tiene 17 años. Me está representando también el porcentaje que corresponde a esta gráfica. Aquí está la de barras. Las de barras pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Generalmente se representan igual. 17 años solamente una. Aquí me indica la frecuencia con la que aparece las personas que tienen, ¿sí? En 14 yo tenía 6, ahí está el 6. En las de 15 tenía 12, por eso me pone un 12. En las de 16 8 y en las de 17 1. Aquí por lo regular siempre se representa así con las frecuencias, que cuántas personas hay para cada dato que estamos consiguiendo.